Seguimos por Sonorama 103.7 FM, la gran señal nacional, Canal 1, señal abierta y cableras, y a través de Facebook Live de @noticiero1. Cuando concluya el programa tendrán el link en YouTube, por si se lo perdieron parcial totalmente, la emisión en vivo, y queda colgado después. Colgado está Rafael Pandam, después de lo que le hicieron con esto del Congreso, ¿sí o no que está colgado? Con ideas, sí, pero mis ideas nunca quedan colgadas, Carlos. Bueno. Siempre la libertad. Usted nos dejó un tema, que estaba previsto el levantamiento para el 14 de octubre. ¿Por qué se anticipó? Yo creo que los actores de esta movilización que anticiparon podían explicar, pero yo, como presunción, no constituye delito. Para el país, quiero decir, que parece que premeditadamente, o como dice el Chavo, fríamente calculado. Parecen, como usted casi dice, anteriormente conversaron quiénes iban a entrar primero en la cancha, luego liderar. En ese sentido, si mi castellano no es explicado, yo quiero decir que interpreten no mis palabras, sino las acciones que como paulatinamente coincidieron y llevaron, y qué es lo que ellos pretendían. También deberemos pensar si no es demasiado delito opinar esa situación. Aquí está lo que pretendían. Y Jaime Vargas dice que se ha dado cuenta recién. Queda en evidencia durante una clase que dio el economista Pablo Dávalos a sus alumnos, hablando de el movimiento frustrado, porque eso fue, en cuanto al derrocamiento de Moreno, que se produjo en la primera semana de octubre. Ya, por sus palabras los conoceréis. Cuando salen los barrios, ahí Lenin la vio perdida. Lenin dijo: hasta aquí llegué. Y claro, es Lenin el que, claro, al principio no quería negociar. Le ponga la medida y negociamos. Para el sábado ya estaba de rodillas. ¿Qué quiere? Se reúne la dirigencia y dice: si nosotros sostenemos el lunes, Moreno se cae. No llegaba el lunes. Pero si Moreno se cae, tenemos un vector que atraviesa eso y que cambia totalmente, y es la presencia del expresidente Correa. ¿Por qué? Porque el expresidente no había puesto en la agenda la derogatoria del 883. Él había puesto en la agenda la salida de Moreno, por traidor y por todo lo que ustedes quieran, ¿no? Si el lunes Moreno caía, eso significaba que todo el proceso que hicimos se lo llevaba Correa. ¿Por qué? Porque era el punto de la agenda de él. Y dicen que eso recién se dieron cuenta, yo diría que esto fue el miércoles, y por eso ese día anuncia esto Jaime Vargas sobre el economista Pablo Dávalos. ¿Cómo explicar estas actitudes? Y luego también desplazaron a Lourdes explicaciones de la gente que se adelanta, que habla desde el criterio personal. Y por eso hemos cortado a Pablo Dávalos. Sí, yo soy frontal en las cosas. Si un medio me viene infiltrado, también sé quiénes son infiltrados y conocemos. A ver, comente eso. Yo pienso que el Ecuador y Carlos, yo creo que acción de Pablo Dávalos no es suficiente con lo que dice Jaime Vargas. Día domingo, primera vez que reunimos con presidente de República, tanto los países garantes como ONU, Conferencia Episcopal, sabe cuál fue la actitud de Pablo Dávalos en ese momento de diálogo el día domingo. Por lo tanto, además, en la mesa que redactó ese plan que presentaron, fue el principal actor que redactaba, de sus manos fue la propuesta. Por lo tanto, Jaime Vargas, bajo ningún concepto, sería no tener sangre en la cara, de ocultar algo que no hay cómo ocultar. Se puede demostrar con veraz, pero no es el caso que me interesa a mí. Es decir, desde ahí quedó en evidente que Pablo Dávalos quería o dificultar el acuerdo o poner un acuerdo tan complicado que no lo fueran a cumplir. Exactamente. Por eso es la diferencia que yo tengo como presidente del Parlamento, aunque ellos digan que ya mataron. Pero mis ideas, por lo más que los líderes del país quieran ocultar, las ideas no podrán quedar ahí. Por lo tanto, yo digo,
esa propuesta presentado a nombre o en representación del Parlamento de los Pueblos es también contradictorio. ¿Cómo desaparecen un organismo propio creado con sacrificio? Desaparecen, inventan luego, dice que con Dios y el diablo juntamos y hacemos Parlamento de los Pueblos y presentar esa propuesta que es realmente. ¿A usted lo invitaron a esa vaina? No me invitaron. ¿Usted supo de eso? Yo sí sé. ¿Usted porque quería ir? Primero, no, cuando no me invitan yo respeto, aunque cuando no somos invitados también podemos ir mientras no nos dicen que no vengamos. Hay un derecho ciudadano. Sí, a mí no me ha invitado a esta fiesta, pues nadie me ha dicho que tampoco venga. Es una fase común, en cambio, del otro lado. ¿No le parece que Lenín Moreno debió haber pedido que usted vaya? No, yo creo que ahí las nacionalidades, cada región tenía derecho de delegar 2 personas, pero mi compañero Richard Vargas, presidente de la Confeñé, nunca delegó ningún dirigente de su propio miembro de consejo, simplemente delegó 2 personas que ni siquiera tienen vinculación dentro de las nacionalidades, Ya. que fue Patricio Mesa. Ya, sigamos con eso. Ha quedado aclarado para qué era ese paro por parte de los correístas. Lourdes Iván dijo recién que el movimiento fue infiltrado, que no es que ustedes o los indígenas querían derrocar a Moreno y mucho menos propiciar, como dijo Pablo Dávalos, la venida de Correa, sino lograr que se cumplan reivindicaciones. ¿Quién infiltró el correísmo allá adentro? Carlos, yo creo que el Ecuador es testigo. Paso por paso las 24 provincias, o si no estuvieron 24 provincias del país, por lo menos la mayoría de las provincias del Ecuador, sabe de que el movimiento indígena nunca auspició eso. Pero si en el proceso intentaron que, sacar presidente, hay muchos actores que deben mirar esa culpa, esa factura política o esa condena jurídica no debe dirigirse solo al pueblo de indígenas. ¿Por qué también no ¿Quiénes son los actores? A ver, ¿Por qué ¿quiénes no son preguntan también? ¿Quién esos que intentaron sacar al presidente? Primero yo quiero decirte, Carlos, ¿por qué no han preguntado, por qué no preguntan los medios de comunicación citando a entrevistar al presidente de la Asamblea Nacional? Si no se dialogaba día domingo, ¿cuál iba a ser el rol de Asamblea Nacional ¿A cuál y su fuente? presidente? Litardo, ¿qué? César Litardo, exactamente, actual presidente de la Asamblea A ver, Nacional. ¿cuál iba a ser el rol de Litardo el lunes si no había ese diálogo el domingo? Si estaba anunciado, el país sabe, no solo yo sé. Con 2 temas iba a convocar Asamblea Nacional el día lunes si domingo no ocurría. Número 1, era derogar, como tiene facultad la Asamblea Nacional, iba a derogar decreto 883. Punto 2, iba a aplicar artículo 130 de la Constitución. ¿Qué dice? Cuando existe grave conmoción interna del país que no pueda resolver el Ejecutivo, Congreso, pues Asamblea debía destituir al presidente de la República. Eso iba a ser Litardo. Hay escenario, pregunta. Y una vez destituido el presidente de la República, ¿qué pasaba? ¿Quién asumía? Eso es exactamente mi pregunta que hice. ¿Qué debía hacer? ¿Quién va a ser presidente encargado? No, Constitución creo que establece que el presidente de la Asamblea debía asumir. ¿Y quién era el presidente de la Asamblea? ¿Y En dónde efecto, está la confianza del presidente? Yo he dicho al presidente, ¿usted confía Asamblea del Presidente, Asamblea Nacional o no? ¿Cómo sabe que Litardo propuso eso? Él me llamó y hablé y le hice hablar a Jaime Vargas. Eso ¿Él se saben lo mis dijo a compañeros. usted, Rafael? En ese sentido, el día domingo encontré sentado presidente de la Asamblea y le pregunté si estaba él ahí para seguir auspiciando eso o no. Entonces, el día domingo que hubo el diálogo. sí, exactamente, ese mismo momento el presidente de la Asamblea estaba ahí. O sea, o cambió de opinión Sí, o estaba encubierto a ver qué pasaba. ¿Cuál de las dos cosas es? Según como respondió él, había cambiado, porque estamos diálogo, ya no hay eso que hacer, estamos en la mesa Ahora, con el presidente, entonces eso había Esto cambiado. no coincide con algunas averiguaciones que ha hecho la Fiscalía. Según la Fiscalía, inclusive había un manifiesto para ese sábado 12 de octubre, leerlo en la Asamblea, en la línea que usted dice, pero en la Asamblea en Quito, en el Congreso. Por eso es que se tomaron los indígenas... Antes fue eso. Antes que yo hable, el día, como dice Pablo Dávalos, día sábado fue que hablé yo sábado con 12 de octubre. presidente de la Asamblea Nacional y hice hablar ese momento entre mediodía a la 1 llamó. ¿Por teléfono, Rafael? Por teléfono, ¿A qué exactamente. teléfono llamó? Mi teléfono. ¿Él lo llamó? Él, con el teléfono de él, llamó. O sea, si se quiere en algún momento averiguar si se produjo esa llamada del uno al otro, se puede ver en las Sí se puede telefónicas. ver. Ahí pueden ver con qué teléfono me Y en llamó. su teléfono usted se lo pasó a A Vargas. Jaime Vargas. Y Jaime Vargas puede decir, hice o no hice.
En ese momento usted En ese estaba momento. junto con Vargas. Estaba Jaime Vargas, Richard Vargas, Marlon Santi y yo. Estuvimos 4 personas en el ¿Cómo puede momento. usted estar con Vargas en ese rato si Vargas había secuestrado a periodistas del día anterior? Si Vargas había pedido que se bloqueen, se tomen los pozos petroleros, si Vargas había llamado, como llamó al jefe de Estado, y exhortado a las Fuerzas Armadas que desconozcan al presidente, y usted estaba con Vargas, o sea, usted era parte del golpismo también, pues. Presidente, Carlos, disculpe, Todavía algún día no. ser presidente, por Y eso ya me no. equivoqué. Usted Dios va a me ser libre. presidente. ¿Sirvo más Carlos, aquí? usted tiene que saber, el Ecuador debe saber que yo no estuve primeros días, porque resolución de la CONAI y la Conferencia Subregional decidieron que las acciones sean en los territorios. Yo estuve ahí. Yo viernes subí a Quito. No, ¿qué hacía usted ese sábado allí? No se me haga el loco, ya le pregunté. Yo El sábado 12, estuve en la ¿qué hacía Casa de la hablando con Cultura, estuve ahí porque yo llegué con la delegación de la Amazonía porque había informaciones de que nuestros compañeros que estaban en Quito de la CONAI habían represión, habían herido, ¿A qué habían horas matado. llegó usted el día viernes a la Casa de la Cultura? Noche Más o llegué, más o menos 5 entre 6 o sea, de la usted no vio el incidente que había habido ahí. Lo que usted dice, yo no sé, pero ellos tienen que asumir Usted eso. supo después, pero yo supe por medio de comunicación. Ya. Yo por eso rechazo esa palabra de secuestro, porque yo no he visto algo que no he visto, yo no puedo hacer. Esto que dice es gravísimo. No, algo que no ha visto, pues está luego en la televisión, no me diga que no lo cree. Sí, pero una cosa es ver en video, otra cosa es estar presente para asumir responsabilidad. Ya, Por lo y de tanto, paso hablé con Lourdes Chiván el día jueves para la radio, y sobre esta acción concreta de Vargas, Lourdes me supo decir de Santo Domingo que las acciones de Vargas hay que entenderlas en el contexto de lo que sucedió. Acababa de entrar el cadáver del primer indígena muerto ahí, y se deduce que por la presión, las emociones, la indignación que tenía Vargas, dijo todas las barbaridades que dijo, que después ha desmentido que no dijo. En vez de decir, me disculpo, me equivoqué. sí. Ya, volvamos a esto. ¿Se grabó esa llamada? No sé, yo no manejo tecnología. Los dueños de tecnología que compré seguramente pueden Cuando haber hablaba grabado. Vargas con Litardo, ¿era por speaker? ¿Estaba en altavoz o solo? No, se oía solo un- pasé, pues no debo decir, él privado habló como mi teléfono. Yo, Ya. Carlos, no manejo mucho esa tecnología, solo para llamar, recibir, yo tengo ese teléfono. Si Ya. usted puede comprobar, yo no grabo esas Ok, cosas. cuando volvamos, hay alguien que sostiene que Rafael Pandam le contó que durante el sepelio de uno de esos líderes muertos se planeaba hacer activar una granada para acusar a las Fuerzas Armadas, al gobierno, de esa explosión que se calculaba podría causar hasta 20 víctimas. Veremos en qué términos lo dijo, quién lo dijo y lo que Jaime Vargas me respondió a mí en la radio también el miércoles pasado.